¿Quieres saber cómo salir de la procrastinación? Pues este video te interesa. Primera idea, todos procrastinamos. En algún momento de tu vida o en algún área de tu vida estás procrastinando. Lo más probable es que estés dejando de hacer cosas importantes para ti por estar escuchando este video. La procrastinación es una problemática general y una problemática en aumento porque hoy tenemos muchos distractores y muy atractivos. ¿Quieres salir de la procrastinación? Te dejo una miniserie de cómo dejar de procrastinar. Son 4 videos de una clase en vivo de mi curso Power Skills. Antes de continuar, suscríbete a mi canal, que eso me ayuda mucho. Y una cosita más. Si necesitas un acompañamiento más personalizado, tengo una promoción muy especial para los usuarios de YouTube. Y ahora sí, aprendamos a dejar de procrastinar. Procrastinar es la tendencia a retrasar o aplazar tareas o proyectos importantes, eligiendo en su lugar actividades menos prioritarias. Es dejar para mañana las cosas importantes, las cosas íntimas, lo que realmente me importa. Lo dejas para mañana. Eso es procrastinar. En definitiva, cuando tú estás procrastinando, cuando estás dejando para mañana, estás dejando tus proyectos importantes y tus prioridades, lo realmente importante para ti. No dejamos para mañana cosas sin sentido o cosas que no nos importan. Dejamos para mañana aquello que realmente nos importa. Esta es una idea importantísima a tener en cuenta y ahora la vamos a desglosar. Ahora bien, ¿cómo entender la procrastinación? ¿Cómo la podemos pensar? ¿Cómo la podemos analizar? Yo diseñé este mapa, lo llamo mapa de la procrastinación, es un mapa que parece complejo, lo vamos a explicar todo, es un circuito cerrado, es un circuito infernal. ¿Okay? Es un circuito infernal, ¿por qué? Porque cuando entras en este circuito es muy difícil romperlo. Cuando entras en este circuito vas a quedar atrapado ahí y lo vamos a explicar ahora mismo. ¿Cómo arranca este circuito? Fíjense en la parte de arriba en la pantalla, sí, en la parte de arriba izquierda, voy a tratar de mostrar un poquito con el dedo, acá arriba, ahí arranca la procrastinación. Empieza la tarea y el proyecto. Una tarea puede ser una tarea laboral, puede ser un proyecto personal, puede ser una tarea de la universidad, del colegio, de tu trabajo, lo que sea. Una tarea o un proyecto. Te lo envían, alguien de afuera te dice que lo tienes que hacer, un cliente, un jefe, un profesor, un padre o tú mismo. Una tarea o un proyecto. Cuando aparece ese proyecto, lo primero que nosotros preguntamos es ¿cuándo lo debo entregar? La fecha límite. En este circuito, la fecha límite funciona como un disparador. La pregunta ¿cuándo lo debo entregar? Nos lleva a nosotros a pensar al final, en el final del tiempo. Es decir, lo debo entregar dentro de 5 días. Tu cerebro se va para dentro de 5 días, se va para el último día y para él tienes mucho tiempo para hacerlo. Pueden ser 5 días o puede ser 5 años, no importa. Cuando tú preguntas cuándo lo debo entregar, tu cerebro automáticamente se va hacia el final y cree que tiene mucho tiempo. Esa fecha límite, ese para cuándo lo debo entregar, es el primer disparador de gratificaciones instantáneas. Es el primer disparador de gratificaciones instantáneas. Es decir, hace presencia todos los distractores. Aparecen los distractores y hoy tenemos muchísimos. Hoy tenemos series, hoy tenemos amigos, hoy tenemos un montón de ladrones de tiempo que nos genera una gratificación instantánea que tiene una trampa. Una gratificación instantánea que nos hace sufrir mucho. ¿Por qué nos hace sufrir esta gratificación instantánea? Porque esta gratificación instantánea está llena, está capturada por mucha culpa. Acá abajo lo están viendo, por mucha culpa, por miedo, por ansiedad y algo muy importante. Cuando tú estás procrastinando, cuando estás atrapado con los distractores, con esta supuesta gratificación instantánea, empiezan a aparecer en tu cerebro ideas y pensamientos desvalorizantes. Te empiezas a desvalorizar, a no creer en ti, a decirte cosas que te llevan a producir más pensamientos e ideas donde te empiezas a odiar a ti mismo. Eres un vago, no sos capaz de hacer, mira que siempre haces lo mismo, estás acá viendo televisión, pero sigues teniendo ese trabajo por entregar, tu cliente te está esperando mientras tú estás, qué sé yo, bebiendo en la esquina. ¿Se entiende? Empiezan a aparecer ideas y pensamientos desvalorizantes. Entonces, mientras estás procrastinando, todos estos distractores te hacen sufrir, la pasas muy, muy mal.
realmente la pasas muy mal, ¿ok? ¿Qué vuelve a aparecer? El segundo disparador, la fecha límite. Una fecha límite diferente. La fecha límite es ahora lo tengo que entregar. Esta fecha límite de cuándo lo debo entregar, pues lo que pasa es que el tiempo va a pasar, quiéralo o no, hagas lo que hagas, siempre va a llegar el tiempo, siempre va a llegar la fecha límite. Te falta una hora, te falta un día o te falta un mes para entregar un trabajo que deberías haber trabajado hace un año para atrás. ¿Se entiende? Entonces, la segunda fecha límite o nombrémoslo así, la fecha límite se nos viene encima. Nos aparece la fecha límite y aparece con consecuencias. Aparece con las consecuencias, es decir, el castigo. Si no lo entregas, recibes un castigo, puedes perder algo. Por lo general perdemos el trabajo, perdemos el cliente, perdemos la materia, tenemos problemas con mi pareja, tenemos problemas con mis hijos, perdemos la casa, qué sé yo. Aparece el castigo o las consecuencias. La segunda fecha límite, donde se convierte en disparador, es disparador de las consecuencias. Tu cerebro en este momento se enciende todos los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque estás en un momento de peligro. Aparecen las consecuencias como castigo y se enciende como peligroso. Por lo general se le llama pánico, ¿no? Esta emoción, digamos, estoy en peligro, estoy alerta, estoy atento porque estoy en peligro, es el pánico, ¿sí? ¿Qué aparece ahí? El pánico que nos hace empezar a trabajar, nos hace ser productivos. Empezamos la función o la funcionalidad, la forma como aparece es que aparecen las consecuencias, aparece el peligro y tu cerebro se enciende y enciende toda la creatividad posible. Si el pánico no es muy alto, enciende toda la creatividad posible para que tú entregues el trabajo lo más rápido posible, para que lo termines y lo entregues. ¿Qué va a pasar ahí? Empiezas a trabajar, empiezas a ser muy productivo, pero esa productividad es una productividad capturada por el sufrimiento y el malestar. La pasas muy mal, muy ansioso, enojado, asustado, empiezas a trabajar, a escribir, a entregar, a hacer, pero con mucho malestar emocional. Al final, como toda procrastinación, como todo mapa de la procrastinación, pues al final tú entregas lo que debes entregar. Haces una entrega, pero una entrega con la mínima calidad. Esta entrega es desastrosa a nivel emocional y psíquico. Tú entregas lo que debes entregar, pero lo entregas con la mínima calidad sabiendo que lo puedes hacer mejor. Ese saber que lo puedes hacer mejor provoca algo que se llama desvalorización. No valorizas tus habilidades y tus capacidades. Es decir, te dices a ti mismo qué suerte que tienes, mira que lo pude entregar, es que o desvalorizas a la otra persona, desvalorizas a lo externo. Este profesor no se dio cuenta, engañé a mi jefe, es que los otros son unos tarados, no se dan cuenta de la mala calidad que yo le entrego, engañé, le saqué el dinero a este cliente y le entregué cualquier cosa. Desvalorizas a la persona con la que trabajas y te desvalorizas a ti mismo porque crees que es suerte, ¿sí? Se entrega y vuelve a empezar este circuito infernal, este mapa de la procrastinación, es decir, llega nuevamente una tarea. Este circuito se repite y se repite muchas veces y es muy difícil de romper. ¿Por qué? Porque es eficaz. Eficaz quiere decir que al final tú entregas la tarea. La pasas mal mientras estás distraído, mientras estás recibiendo gratificación instantánea, la pasas mal cuando estás haciendo el trabajo por fin, estás siendo productivo y la pasas mal cuando lo entregas. Te dices cosas, ¿sí? Cosas negativas. Ideas importantes de este mapa. Primero, el circuito infernal funciona. Eso es lo que nos amarra. Eso es lo que nos hace procrastinar cada vez mejor. El circuito funciona. Ese mapa que les acabo de explicar funciona. Funciona quiere decir que al final tú entregas tu proyecto o tu trabajo, porque hay una presión, porque hay una fecha, porque hay un límite, hay un compromiso. El problema es que con el paso del tiempo, nosotros vamos perfeccionando ese circuito, lo vamos convirtiendo en un circuito mejor, lo vamos perfeccionando. ¿Qué pasa cuando lo perfeccionas? Lo conviertes en una forma de ser. Entonces nos empezamos a decir que somos así. Yo dejo para después porque entre más cerca esté de la fecha, soy más creativo, estudio cerca de la fecha, un día anterior del examen, lo estudio para que no se me olvide, es que yo trabajo mejor como bajo presión, empiezo a justificarlo y lo convierto como parte de mi ser, de una forma de ser, pero empezamos a sufrir.
y a sufrir muchísimo. Sobre todo es un sufrimiento en soledad, ¿no? Empezamos a pasarla muy mal. Es decir, vivimos ansiosos, vivimos con estrés, vivimos siempre con pendientes y eso se convierte en ansiedad. Y eso afecta toda tu autoestima o amor propio, ¿no? Porque eres un desorganizado, no tienes disciplina, qué sé yo, empiezan a aparecer un montón de pensamientos desvalorizantes. ¿Por qué funciona este circuito? Si la pasamos tan mal, si todo esto está lleno de ansiedad, de culpa, de autorreproches, ¿por qué funciona si emocionalmente la pasamos tan mal? Pues resulta que funciona por varias razones. Una de ellas es que tenemos una fecha límite, hay plazos. Y cuando tenemos una fecha límite, tenemos un compromiso externo. Hay un compromiso con una persona externa. El compromiso es aquello que te hace hacer las cosas aunque no tengas ganas de hacerlas. Ese es el compromiso externo. Algo o alguien, un cliente, un jefe, un padre, que te hace hacer las cosas aunque no las quieras hacer. Por eso funciona al final este circuito de la procrastinación. Aparece un castigo que te despierta todas las alarmas de peligro. Aparece un castigo, no quiero que me castiguen y empieza el cerebro a trabajar para entregar lo que tienes que entregar. Ahora, hay otra razón por la que funciona. La educación, el sistema educativo y el sistema laboral. El sistema educativo y el sistema laboral. Nosotros fuimos educados a través de este sistema, de pensar en el final. Si tú entregas al final lo que te están pidiendo, no te interesa, no importa lo que hagas durante ese periodo de construcción o de producción. No interesa, si al final entregas, ya está, te pongo 7 y con eso pasas. El sistema educativo está armado así. Tú al final ve al examen, al examen y saca 7, saca 6, saca 8, el número que saques, si lo entregas pasas. En el trabajo pasa lo mismo. Si tú al final puedes hacer un muy buen trabajo en todo el recorrido, pero si al final no cumples con los números, pues no te quedas en la empresa. Eres buen trabajador, tienes valores, tratas muy bien a los clientes, qué sé yo, haces muy bien tu trabajo, pero si no vendes al final los números, pues te van a sacar. Por esto, nosotros valoramos mucho el final y no el recorrido. Este sistema, este sistema alimenta el final. Por eso funciona. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando, qué pasa cuando los proyectos o las tareas no tienen fecha límite? ¿Qué pasa cuando no tenemos una fecha límite? Es decir, esos proyectos que son para cuando tú quieras. Hay proyectos que tienen fecha límite. Por lo general, el trabajo y el estudio es así. O los emprendimientos tienen fecha límite. Pero hay proyectos que no. Hay prioridades que no tienen fecha límite. Son aquellas que uno dice para cuando tú quieras. ¿Ok? Para cuando tú quieras. Es de la siguiente manera. ¿Cuáles son esos proyectos para cuando tú quieras? Por lo general son los más íntimos. Proyectos de vida personales, los proyectos familiares, ¿no? Aunque estemos con la familia, pues los vamos construyendo y si no salen, pues seguimos avanzando. No hay una presión como tal del tiempo o de un compromiso. Los cuidados de la salud o del cuerpo, esos compromisos del cuidado del cuerpo, tampoco tienen una fecha límite o un tope aparente. ¿Okay? Los emprendimientos económicos o las relaciones personales. Por eso, una de las dificultades que tienen los trabajadores comunes por cuenta ajena, pasar de ser trabajador a ser emprendedor es supremamente difícil porque no hay un compromiso externo. Como no te enseñaron a crear compromisos contigo mismo, pues no podemos hacer un emprendimiento económico porque requiere de mucho compromiso personal. Acá tenemos compromisos externos, compromisos con un contrato, con una deuda, con un jefe, con un padre, con una pareja, con un cliente. ¿Ok? Estos proyectos no tienen compromiso ni fecha límite. ¿Evidente o compromisos externos evidentes? Sí, por supuesto que hay. ¿Qué pasa con estos proyectos que no tienen una fecha límite? Pues resulta que empieza a crearse, las consecuencias es que empieza a crearse una procrastinación infinita, hay un sufrimiento en soledad y mucha frustración de vida. Tus proyectos personales que no avanzas, que procrastinas, mañana empiezo a caminar, empiezo a correr, empiezo a cuidarme de la alimentación, mañana dejo el cigarrillo, mañana empiezo a estudiar este emprendimiento, mañana empiezo a llamar a los clientes, esos que no tienes compromisos, empieza a crear una procrastinación infinita. Es decir, ese circuito para siempre. Ese mañana, fíjense de algo,
Mañana es infinito. Cuando tú dices mañana lo hago, es infinito. Llega mañana, te despiertas y aparece nuevamente mañana lo hago. Sufrimiento en soledad. La estás pasando mal porque, y no se lo cuentas a nadie, la estás pasando mal porque sabes que puedes hacerlo, sabes que puedes llamar a ese cliente, sabes que puedes construir ese emprendimiento, sabes que puedes ser mejor trabajador o mejor padre, pero no lo has hecho. Sabes en teoría que lo puedes hacer, pero no avanzas. Eso se llama sufrimiento en soledad. Y por supuesto, en algún momento, porque el tiempo va pasando, aparece la frustración de vida. Tengo unas expectativas de vida, pero no las estoy cumpliendo. Y eso se convierte en frustración. Después aparece tristeza, enojo y un montón de emociones que nos hacen sufrir mucho. Procrastinación. ¿Cómo resolvemos la procrastinación? Si es tan complejo, si la pasamos tan mal, pero nos captura completamente por estas gratificaciones, por estos distractores, ¿cómo podemos resolver la procrastinación?